En este video vamos a ver cómo aproximar funciones mediante el concepto de diferencial. ¿Qué significa, en primer lugar, aproximar una función? Bueno, esto es, dada una función f de x y un punto de esa función en su dominio x0, ¿sí?, al cual le va a corresponder obviamente una imagen, una f de x0, aproximar la función sería encontrar, a partir de la información que yo tengo en este punto, cuánto va a valer la función cerquita de x0, es decir, en x0 más alguna variación delta x, ¿sí? Entonces, aproximar a esta función sería encontrar alguna manera de determinar cuánto vale la función en f de x0 más delta x, conociendo cuánto vale la función en f de x0. Ya que estamos, vamos a decir que esta distancia que está acá, entre f en x0 más delta x y f en x0, lo podemos llamar delta f, ¿sí? Delta f, que es en definitiva lo que queremos conocer, es igual a f de x0 más delta x menos f de x0, ¿sí? Porque delta f es lo que varía la función al variar en delta x la variable x, ¿sí? Si conocemos eso, vamos a saber cuánto vale la función en x0 más delta x. Bueno, la idea para hacer esto en este video que vamos a utilizar es pensar en la recta tangente a la función en el punto x0, que podemos llamar la recta y, ¿sí? Y la idea, una vez que tenemos esta recta calculada, es decir que si yo evalúo esta recta en el punto este, ¿sí?, si yo evalúo y en el punto x0 más delta x, voy a tener un valor que puede, en algunos casos, va a ser aproximadamente parecido al valor de la función en x0 más delta x. Es decir, yo voy a evaluar la recta tangente a la función en x0 en el punto x0 más delta x, es decir, voy a calcular este número de acá, cuánto vale este punto de acá, y voy a decir que eso es cercano a lo que vale la función en este punto de acá, que es el punto x0 más delta x. Bueno, pero ¿cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, de una función en un punto x0 de esa función? Bueno, esa ecuación se puede escribir así. Se puede escribir como f en x0 más f' en x0 por x menos x0. Si no están convencidos, fíjense que esta recta en x0 vale f de x0, ¿sí? Es decir, tienen la recta y la función en este punto en común, y que la pendiente de esta recta es la derivada de la función en f de x0. Por lo tanto, esta recta efectivamente es la recta tangente a la función. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dijimos. Evaluemos esta recta en x más delta x, en x0 más delta x. Evaluémosla ahí. Y usemos esto como una aproximación de lo que vale la función en f de x0 más delta x. Si hacemos este reemplazo, si evaluamos esta recta en x0 más delta x, nos va a quedar que f en x0 más f' en x0 por delta x es igual, o más bien dicho, es parecido, porque lo que estamos haciendo es aproximar a la función en x0 más delta x, ¿sí? Si ustedes se fijan gráficamente, esto que sumamos acá, que lo vamos a llamar diferencial de la función en x0 delta x, ¿sí? Es decir, vamos a definir diferencial de una función en x0 y en delta x, lo definimos como la derivada de la función en un punto x0 por un incremento delta x, ¿sí? Fíjense que gráficamente
diferencial de la función en x0 delta x va a representar esta distancia, ¿sí?, que está acá. Lo que varió la función desde f de x0, ¿sí?, hasta la recta tangente evaluada en x0 más delta x. Esta distancia que está acá es el diferencial de la función en x0 con un incremento delta x, ¿sí? Y lo que vamos a decir, voy a copiar lo que está acá en este corchete, es que la función en un punto x0 más el diferencial de la función en x0 delta x es parecido, va a ser una aproximación de lo que vale la función en el punto x0 más un incremento delta x, ¿sí? Hay que acordarse que la definición esa del diferencial de una función en x0 delta x es simplemente calcular la derivada de la función, valuarla en el punto x0 y multiplicarlo por un incremento delta x. Bueno, ahora que tenemos esto, es decir, tenemos una idea de cómo aproximar una función, vamos a ver cómo aplicar esto a un caso concreto. Para eso vamos a bajar para acá abajo y vamos a estudiar o vamos a ver una forma de calcular aproximadamente el logaritmo natural de 1,1, ¿sí? Vamos a querer calcular cuánto vale aproximadamente el logaritmo natural de 1,1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a plantearnos la función f de x igual logaritmo natural de x, ¿sí? Y fíjense ustedes que la función en 1 es conocido el valor, porque es el logaritmo natural de 1, y esto es igual a 0. Y fíjense que lo que nos está interesando calcular es la función en 1,1, ¿sí? Nos interesa el logaritmo natural de 1,1, que es igual a la función en 1 más un incremento 0,1. Entonces, ahora tenemos al número 1 que juega el papel de x0 y al número 0,1 que juega el papel de delta x. Tenemos ahora que calcular el diferencial de la función en x0 delta x, ¿sí?, que recuerden que esto lo habíamos definido como la derivada de la función en x0 por el incremento delta x, y luego vamos a poder decir que la función en x0 más delta x, ¿sí?, es aproximadamente la función en x0 más el diferencial de la función en x0 delta x, ¿sí? Esto es lo que vamos a aplicar ahora. Bueno, calculemos eso, calculemos el diferencial de la función en x0 delta x, que ahora es el diferencial de la función en 1, 0,1, ¿sí? Y esto va a valer la derivada de la función, logaritmo natural de x, valuada en 1, por el incremento 0,1. Pero la derivada del logaritmo natural, f' de x, es igual a 1 sobre x. Si evalúo 1 sobre x en 1, esto de acá me da 1. Por lo tanto, esto es igual a 0,1. Ahora, lo que vamos a poder decir es que la función en 1,1, ¿sí?, que es igual al logaritmo natural de 1,1, que es lo que queremos calcular, es aproximadamente, ¿sí?, el f en x0, es decir, f en 1, más el diferencial de la función en 1, 0,1. Ahora, la función en 1 vale 0 y el diferencial de la función en 1 en x0 igual 1 y delta x igual 0,1 vale 0,1, que es, entonces esto es igual a 0,1. Entonces, usando esta técnica del diferencial, llegamos a la conclusión de que el logaritmo natural de 1,1 es aproximadamente 0,1. ¿Sí? Este es el resultado al cual llegamos mediante el concepto de diferencial de una función, ¿sí? Entonces ahora déjenme que borre esto
y que les mueva esto para acá arriba, para que les comente una última cosa. Si ustedes agarraran la calculadora y calcularan cuánto vale el logaritmo natural de 1,1, van a ver que esta cuenta es aproximadamente, es decir, les va a dar 0,09 y un montón de números decimales más. Si meten esto en la calculadora, es decir, hacen la cuenta del logaritmo natural de 1,1. Bueno, no es igual a lo que nosotros concluimos que vale, porque nosotros lo que habíamos hecho era aproximar. Pero si hacemos la resta entre el valor que nosotros calculamos y el valor que la calculadora nos da, aproximadamente, ¿no? Sacando los números decimales, vemos que esto nos da 0,01. Es decir, que a través del uso del diferencial pudimos obtener un valor para el logaritmo natural de 1,1 con un error de aproximadamente 0,01. Lo que hay que observar acerca de esto es que este método del diferencial para aproximar funciones, a priori, es decir, antes de realizar la aproximación, no nos dice cuán buena va a ser justamente la aproximación. Es decir, el método te aproxima una función, pero vos no tenés idea de cuánto error vas a tener. ¿Sí? Acá el error lo calculamos poniendo el logaritmo natural de 1,1 en la calculadora. Si no hubiésemos hecho eso, no tendríamos manera de saber si este numerito que calculamos es realmente bueno, es decir, se aproxima a lo que vale el logaritmo natural de 1,1 o no tiene nada que ver. En los próximos videos vamos a desarrollar métodos que ya sí nos permitan aproximar funciones y aparte establecer qué error estamos cometiendo en la aproximación.